Yo soy el contador público Marco Antonio Flores Santos y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles al licenciado José Limón Gallegos. Pepe es licenciado en Derecho por el ITESO, es maestro en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, fue visitador también de Prodecom y por fortuna es asociado de Flores Santos y Asociados SC. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Marco. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros para hablar de un tema muy interesante, no tan nuevo en su regulación, pero sí muy nuevo en su implementación, ya que estamos a unos pocos días de que se cierre el plazo que establece la norma para poder cumplir una obligación que de no cumplirla nos pudiera dar algún dolor de cabeza. Efectivamente. Y bueno, usted ya lo sabe, estamos a días, precisamente el próximo 30 de junio de este 2020, fenece el plazo para presentar un aviso por parte de las emisoras residentes en México respecto de la actualización de sus socios o accionistas. Pero bien decías, Pepe, esto tiene ya sus antecedentes. Según recuerdo, viene por la reforma de 2017. Así es correcto, Marco. También tenemos que mencionar que viene aparejada con una reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Por ahí del 2018, junio de 2018, se reforman dos artículos de esta Ley General de Sociedades Mercantiles, en donde se establece que las sociedades mercantiles deberán de subir al portal correspondiente la integración de sus socios o accionistas. Esto evidentemente no tenía una repercusión fiscal seria, sino hasta ahora la reforma de 2020, la implementación de una regla miscelánea que establece ya cuestiones relativas a cómo debemos operar estas obligaciones en materia fiscal. No sé si coincidas, Pepe, pero a mí me parece que el Fisco Federal, al incorporar en 2017 esta obligación, no tuvo el éxito que pretendió, no fue, atendida debidamente la obligación y existe cualquier cantidad de socios o accionistas que no han sido empadronados ante el RFC y si lo han sido quizás han venido por otra vía, porque abrieron cuenta bancaria, porque tienen alguna otra obligación tributaria, derivado, déjame pensar, de arrendamiento, de honorarios, de intereses, ¿sí? Lo más común. Sí, inclusive, por ejemplo, ni siquiera en materia mercantil tuvo tanto eco la reforma en cuanto al cumplimiento de las sociedades. Ustedes preguntan cuántas sociedades realmente cumplieron con la obligación de ley, pues realmente son muy pocas. Por eso ahora viene un apretón de tuerca, si lo podemos llamar de esa manera, en esta nueva administración, en donde se está buscando no solamente dar seguimiento a las sociedades, sino también a las personas físicas que componen a estas. Y bueno, también es claro, evidentemente, que las sociedades también pueden ser a su vez partes de otras sociedades, pero generalmente va relacionado con la persona física que es accionista o integrante de una sociedad. Así es, y al final del día, para ser concisos en la primera parte de este comentario que estamos compartiéndoles, tanto las autoridades fiscales como las administrativas, en este caso la Secretaría de Economía, han precisado la necesidad de que los socios, digamos así, sean conocidos, se transparenten sus datos en función de su propio nombre, como es además evidente, y su clave del RFC. Son como que los dos datos fundamentales. Exactamente. Inclusive respecto a esto que mencionas un poco, o viene muy acorde a un movimiento que no solamente es cuestión de México, sino a nivel internacional, el famoso o el llamado velo corporativo del que nos hablaban nuestros maestros en las universidades, pues realmente queda muy poco de ello. Es decir, ya el velo corporativo prácticamente no existe en cuanto a lo que se refiere a nuestras relaciones con las autoridades tanto administrativas como fiscales, inclusive a nivel internacional. Antes inclusive se decía que, por ejemplo, Suiza, el secreto bancario, era muy rígido. La mera verdad es que la orden a nivel internacional, por decirlo de esa manera, o las intenciones de las autoridades y de los gobiernos fue de ir liberando el tema del velo corporativo para que ya no fuera realmente una herramienta por el cual se pudieran esconder activos o incluso en algunos dados casos actividades ilícitas, terrorismo en primer lugar a nivel internacional. Por eso una de las partes o de esas regulaciones que se tropicalizan en México es precisamente digamos, es que no es eliminación, pero es un poco como difuminación del velo corporativo para efecto de que las autoridades puedan realmente ver quién está detrás de las sociedades y ver efectivamente quiénes la manejan. Claro.
Ahora, esto evidentemente tiene un propósito recaudatorio. ¿Cuál es la visión de las autoridades al incorporar desde el principio esta obligación? Bueno, pues tener ubicado en el capítulo y concepto correspondiente, digamos, por su naturaleza, a los accionistas. Esto es, el salario es a los empleados, el honorario es a los profesionistas, las rentas al arrendador, los dividendos, ¿sí?, a los socios y accionistas, ¿no? Sí, es correcto. La idea de la autoridad fiscal es tener información para efecto de tener una base de datos mucho más completa que evidentemente, y no es una buena noticia, le permita fiscalizar con mayor facilidad. Ok. Ahora, me da la impresión de que con esos, digamos, periodos en los que estuvo vigente, insisto, de 2017 a la fecha, la obligación, y al ser desatendida, la autoridad tuvo una idea fenomenal. Si tengo a dos en el foro, estos son de un lado los socios accionistas y estos no cumplen, estos desatienden la obligación, quizás por sus características, por su propia condición, por no ser necesariamente hasta por expertos. Desconocimiento, claro. Entonces, ¿con quién puedo recargarme para lograr el propósito? Con las emisoras. Pues sí, siempre es mucho más fácil revisar la boca final del embudo que la parte más amplia. Sucede igual que con los trabajadores. La autoridad nunca va a perder el tiempo fiscalizando a trabajadores. A quien fiscaliza es a los retenedores y a los patrones. Acá sucede algo similar. En lugar de tener, no sé, 5, 10, 15, 50 auditorías a cada uno de los accionistas, simplemente aprieto la tuerca en el ángulo o en el punto donde todos se unen, que es precisamente las personas morales que integran a estas personas físicas en un momento dado. Entonces, es por eso que la obligación que les vamos a comentar, vamos a referirla respecto a las personas morales y no necesariamente en relación con los socios accionistas. Ok. Ahora, me parece que le da sentido la reforma que tuvo el artículo 27, que por cierto se reestructuró para 2020, por el hecho de que se habla de una actualización. Esto asume, como ya lo comentamos abundantemente, que hay una obligación primaria, primitiva, que es que cada quien se inscriba, pero ahora a cargo de las emisoras, una actualización, vamos a decir así, del estatus de la tenencia accionaria de cada emisora. Sí, literalmente lo que la autoridad necesita saber es quiénes componen a esas emisoras de acciones o partes sociales. Claro, y es al tenor del 27 del código en su apartado A, en la fracción 2, así como en el apartado B, en la fracción sexta, en donde tenemos pues el sustento de esta obligación. Pues, como ustedes bien sabrán, evidentemente todas las obligaciones en materia tributaria, tanto las sustantivas como las de carácter ejecutivo, tienen que tener un sustento legal. El sustento legal es aquí el que nos menciona Marco, el artículo 27 en las fracciones y apartados que nos señalan, y a su vez de ahí deriva como una facultad reglamentaria la regla miscelánea, que es la 2.4.19, en donde ya se establecen las modalidades, el cómo vamos a cumplir con esta obligación. Entonces, es muy importante conocer la base jurídica de esta obligación, pero evidentemente tener la norma reglamentaria que nos permite saber cómo la vamos a cumplir, porque al final de la historia es realmente quien le da operatividad y quien acaba cumpliendo con el mandato del 89 fracción primera de la Constitución, que es proveer en la esfera administrativa el exacto cumplimiento de la norma. La obligación viene de código, el cómo lo cumplimos viene en regla miscelánea y en una ficha del anexo 1A de la resolución miscelánea. Exacto, la ficha de trámite 295. Qué buena memoria tienes, Marco. Código Fiscal de la Federación. De tanto que revisamos. Y sí, para eso son los contadores, para aprenderse los números. Hemos repasado estos datos. Bueno, entonces... ¿En qué consiste, Marco? Si quieres, coméntanos un poco exactamente qué es lo que debemos hacer nosotros como contribuyentes. Bien, asumiendo que una gran cantidad de socios accionistas no han cumplido con esto, lo que tienen que hacer las emisoras es hacer un trámite, ¿sí?, en la página del SAT para incorporar, el documento... Creo que incluso antes tenemos que hacer una revisión para efectos si durante la vigencia de las normas realmente hemos tenido movimientos de composición accionaria y que nuestros socios no hayan estado dados de alta
en el RFC con la actividad correspondiente. Claro. Si es así, entonces nos estaremos en el supuesto de la norma y entonces ahora sí tendremos que cumplir con lo que nos estaba señalando Marco, que es revisar precisamente la composición accionaria y evidentemente pues, presentar la actualización a través del portal del Servicio de Administración Tributaria. Pero sí, hay que tener cuidado porque no necesariamente todas las sociedades van a estar en este supuesto. Tendremos que ver cuántas estuvieron actualizando el supuesto de la norma cuando esta es todo vigente. Sí, porque al final del día, digamos, si hubiese una sociedad que tuviese una membresía, permíteme así decir, de socios que atendieron originalmente su obligación, tendríamos que Hugo, Paco y Luis están inscritos ante el RFC, ¿sí? Acreditan ante la emisora tal circunstancia. No ha habido movimientos accionarios. No ha habido movimientos accionarios, o si los hubo, se actualizaron en su momento, ¿sí? Por parte de ellos. Y entonces lo que tendríamos que hacer es recabar de cada socio accionista la evidencia que están inscritos ante el RFC y actualmente tendríamos que revisar en cada emisora si se tiene o no que actualizar esa información en la página. Exacto. Enviando el documento protocolizado correspondiente en donde se hubiesen presentado las modificaciones, dice la ficha de trámite, o bien las incorporaciones de socios o accionistas. Y algo bien interesante, Pepe, que yo sé que tú podrías clarificarnos por tus conocimientos en derecho corporativo, habla la ficha de trámite de la estructura. Me refiero a ese término porque tal cual está referido en la ficha y supongo que tiene que ver algo con temas corporativos. Mira, para hacerlo de manera muy gráfica significa quiénes están sentados a la mesa. Al final de la historia se trata de ver, vuelvo al punto que mencionábamos antes, es quiénes son los integrantes de esa persona moral y de qué manera participan en la misma. Es decir, si se incorpora un nuevo accionista, un nuevo integrante de la sociedad, evidentemente es una actualización que tendremos que hacer al RFC de conformidad con el artículo 27 del Código. Ahora, tal vez es obvio aclararlo, pero también puede ser ingenuo no hacerlo. Es evidente que el SAT quiere cerciorarse que las transmisiones de acciones que pudieran en más de un caso, Pepe, generar pago de ISR para el enajenante, ¿sí? Estén en orden. Entonces, no es por una cuestión graciosa que el SAT quiere darse cuenta de altas y bajas en la composición accionaria, sino quiere darle seguimiento al posible cumplimiento de obligaciones que se traducen en el pago de algún ISR, quizás en la retención correspondiente. Tanto, es lo que te iba a decir, tanto la persona física que pueda tener un ingreso en acciones o en ingreso por venta de acciones o en su momento dado en la sociedad que no haya retenido conforme a la ley si no se hizo el dictamen de evaluación de acciones correspondiente por un contador público. Claro, y esto que dice Pepe hace mucho sentido porque tenemos presente que el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación establece la responsabilidad solidaria a cargo de la emisora para cuando no haya tenido, digamos, la diligencia de recabar por parte de quienes operaron esa transmisión de acciones, deben de solicitarle al adquirente la evidencia de haberle retenido al enajenante o bien el dictamen de contador público, ¿sí? Registrado ante el SAT, en donde haya sido... donde se evidencia a lo mejor que no hubo un ingreso realmente acumulable porque las acciones se veían al costo fiscal, por ejemplo. Claro. Y que no generan impuesto a la renta. Recordar que no toda enajenación necesariamente genera un impuesto a la renta, solamente cuando hay un ingreso, que es un diferencial en este caso, entre el costo de la acción y el precio de venta. Efectivamente, amén de los casos de exención que la propia ley señala, como son las donaciones entre cónyuges, ascendientes, descendientes. Exactamente. Muy bien. Pero eso ya platicaremos otro día. Oye, Pepe, ¿y qué si no? ¿Qué si no presento el aviso? Ese es un punto muy interesante porque pues, siempre hay que tener en cuenta qué es lo que debo hacer y qué me va a pasar si no lo cumplo, ¿sí? En este caso, el artículo 79 fracción tercera y el 80 fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, para que
pues vean que no solamente Marcos tiene memoria de los números, establece que son infracciones al RFC precisamente no presentar los avisos. Este es un aviso que se tiene que presentar. Si no lo presento, incurrimos en esta infracción. El artículo que prevé la sanción es el artículo 80, fracción segunda, en donde establece multas para personas del régimen general, contribuyentes del régimen general, que van de 4,000 a 8,400 pesos, más o menos. Para los del régimen de incorporación fiscal, las sanciones son menos. Pero en este caso creo que la sanción económica es lo de menos. ¿Por qué? Porque al no haberse presentado el aviso ante la autoridad y al haber incurrido en una de las infracciones que establece el artículo 80 del Código Fiscal, el supuesto que también se detona es el artículo 17H bis, fracción sexta, si mal no recuerdo, en donde establece que hay un supuesto de cancelación del certificado de sello digital para cuando un contribuyente incurre en una causal de infracción de las que establece el código. Y evidentemente eso... Fracción novena, Pepe. Fracción novena, traía el número romano, me equivoqué. Y ese evidentemente es el supuesto más grave, porque si no tenemos nuestro certificado de sello digital, no podemos facturar. Si no podemos facturar, bueno, nuestros clientes difícilmente van a querer cubrir nuestros honorarios o cubrir los bienes o servicios que presta la empresa. Entonces, me parece que eso es lo que nos debe de incentivar a nosotros como profesionistas y a ustedes que nos ven para hacer una reflexión en cuanto a revisar que efectivamente las empresas o los contribuyentes que ustedes asesoran o ustedes mismos puedan estar cumpliendo con la norma y si no, cumplir antes de llegar a un tema de una restricción temporal, por lo menos del certificado, que nos va a dar muchos dolores de cabeza. Mi querido Pepe, has dado en el clavo. Te quiero comprometer a que me acompañes a grabar un curso que podemos llamar Restricción Temporal y Cancelación de Sellos Digitales. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Marco. Va. Órale. Cerrado. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.